Ya estamos de vuelta, está interesante el debate esta noche. Hoy vamos a seguir platicando ahora de un tema que sucedió hace unas semanas atrás y que no habíamos podido retomar aquí en Opinión Legal por cuestión precisamente de agenda y de tiempo, pero hoy queremos platicar de esto porque nos parece muy interesante y no lo queremos dejar pasar. Hoy vamos a platicar de la educación televisiva, la mala educación televisiva que vemos todos los días en diferentes programas, en diferentes canales precisamente de televisión. Esto a raíz de unos comentarios que seguramente usted escuchó, vio, leyó, porque fue muy reporteado de la conductora, la famosa conductora Andrea Legarreta y su co-conductor de este programa Hoy de Televisa, en donde hacían unos comentarios, unos pronunciamientos acerca de la economía mexicana y se dirigían pues, obviamente a su público en específico que está perfectamente segmentado y que se criticó después muy duro precisamente en redes sociales porque se decía que pues estaba tratando ahí de un comercial en donde era muy probable que por alguna circunstancia el gobierno estuviera metiendo la mano y estuviera bajando un discurso hacia un segmento de la población. César, ahora tenemos este tema en la mesa que además me parece muy triste, decíamos también fuera del aire, es algo así como darnos cuenta de la realidad en la que estamos. ¿Cómo es posible que no se ha demostrado, ni siquiera se ha investigado, y ahorita vamos a entrar para allá, pero cómo es posible que podamos encontrarnos este intento de discurso, esta grosería de discurso para bajarle a la población dolosa? Claro, mira, pues, es ofensivo, como te lo comentaba fuera del aire, al estar revisando el video, te enardece, te da coraje el que quieran verle la cara a la gente, a la cara de idiota. No hay otra palabra pues sí, para definirlo, porque así nos considera el gobierno, porque evidentemente tú revisas el video y podrán ser conjeturas, pero tú revisas el video, no se justifica que en el contexto de un programa de revista... Que no tiene nada que ver con esto. Que no tiene nada que ver con economía ni con política, dirigido exclusivamente a las amas de casa que de 9 de la mañana a 11 de la mañana están haciendo sus labores del hogar y quizá viendo la tele o escuchando la tele después de dejar a los niños en la escuela, que de repente se pongan a platicar de una manera casual de economía de casual no tenía nada, y del deslizamiento del dólar, ¿no? Y por cierto, casual y de una manera sobreactuada, ¿no? Porque ni siquiera lo hacen de una manera natural. Resulta evidente que hay un doble fondo, una intención por parte, me imagino, que del gobierno federal para tener tranquilas a las amas de casa por la situación económica por la que atraviesa el país. Pero lo que es más, tú sabes que los medios crean opinión. Y en este caso yo creo que se está abusando de ese poder que tienen los medios, porque además de crear opinión, están confundiendo a las personas, atribuyéndole la situación económica por la que atravesamos como país al deslizamiento de la economía china, cuando los chinos a nosotros no nos compran nada. ¿Sí me explico? No, perfectamente. O sea, si los chinos nos compraran a nosotros y su economía va en declive, pues a lo mejor ya no nos pueden comprar tanto, ¿no? Pero claramente dicen es por culpa de China, ¿no? Oye, César, es que es muy curioso cómo inclusive hasta, como tú dices, están platicando de forma muy casual y hasta dan el resultado de la receta, ¿no? Al final llegan a esa conclusión y también dicen que finalmente no va a pegar a la economía mexicana, ¿no? Que México puede seguir adelante por muchas otras cosas y que no es relevante lo que está sucediendo con el dólar y con la desaceleración. ¿Cómo es posible que estas dos personas que no son profesionales en esto, de repente estén platicando de esa manera tan fingida, tan casual, para un segmento perfectamente definido de la población a la que de veras, como tú dices, consideran idiota, ¿no? Pero ¿cómo necesita, no sé si el gobierno federal, pero es muy probable, cómo necesita bajar el discurso de urgencia a esa parte de la población a través de ese medio además? Que lo platiquen esos dos personajes tiene un efecto mucho más poderoso en esa parte de la población que una entrevista, por ejemplo, con el propio Peña Nieto, con el secretario de Economía o algo por el estilo, ¿no? O sea, es curioso, pero más allá de eso, que además se le atacó mucho después en redes sociales, obviamente, a Andrea Legarreta y a Araiza, pero más allá de eso, te deja pensando y dices, ¿cómo es posible que podamos estar tan vulnerables, que esa parte de la población pueda estar realmente tan vulnerable que no alcance a distinguir? Porque a lo mejor
quienes tienen redes sociales, quienes tienen cierta capacidad crítica, cierta experiencia, pueden discernir. Pero parte de lo que la ley precisamente prevé es que se pueda diferenciar entre lo que es una publicidad y lo que es un comentario casual. Eso. Y aquí precisamente la línea está dolosamente desdibujada, ¿no? Claro, y además de que se le da la vuelta a la ley, todo es que no están abiertamente anunciando nada, no se está promoviendo nada, simplemente en el contexto de una plática casual se le hace saber al televidente que la situación económica del país está bien y que no tenemos por qué estar preocupados por el deslizamiento del dólar frente al peso, ¿no? Por el incremento del valor del dólar, pero además ni siquiera se exploran las causas reales de este fenómeno, ¿no? Entonces se espera que el televidente compre ese argumento, compre ese razonamiento y se quede tranquilo. Ahora te voy a decir algo, la realidad es que en el centro del país, Óscar, al ciudadano de a pie, al ama de casa, efectivamente, quizá no le preocupe el incremento del precio del dólar. ¿Por qué? Porque ellos efectivamente, como lo dijeron, solamente compran productos, la mayor parte de sus productos son de producción local. Entonces, el efecto del incremento del dólar no se ve reflejado en lo inmediato en el centro del país. Lo sentimos aquí en la frontera de manera inmediata, ¿no? Porque nuestra economía está ligada directamente a Estados Unidos. Sin embargo, como tú dices, se abusa del televidente segmentado, que son las amas de casa, y sobre todo es tendiente esta publicidad a aquellas personas que por su bajo nivel educativo, por su bajo nivel crítico, por su baja posibilidad de externar una opinión, hay que, como te diré, crearles ese criterio del que no van a poder crear ellos mismos, para efecto de que se lo transmitan a los hijos, se lo transmitan al esposo, ¿no? Y así a través de la madre o del ama de casa, que es el pilar de las familias normalmente, pues tienes el control de toda la familia en general, ¿no? ¿Por qué? Porque esto quizás se preste para un tema de discusión o una plática de sobremesa con la familia y quizá todos compren el razonamiento de la mamá. Yo decía el otro día en una columna que son finalmente riesgos calculados, ¿no? Es algo así como, hay una estadística muy interesante, por cierto, que después voy a buscar y les voy a compartir, de cómo en realidad la mayor parte de los televidentes ven novelas aquí en México, ¿no? Y ven este tipo de programas de revista. Y es a través de estos programas y de este tipo de televisión mediante las cuales se educan realmente. O sea, aunque no lo queramos reconocer, estos programas educan. El menor porcentaje de la población es el que ve, por ejemplo, noticias o programas como el nuestro, de análisis. En realidad es una parte muy pequeñita. Entonces, sí es notorio ver cómo se segmenta un mercado y cómo diriges y bajas ese discurso para que la mayor parte de la gente que quieres lo pueda entender. Porque si tú haces una declaración pública, si tú vas a un noticiero, si tú haces una publicación, el mensaje no está llegando donde quieres que llegue, necesitas dirigirte de otra manera, ¿no? Y eso no es malo. Lo malo es la grosería de hacerlo como lo haces, ¿no? De una manera fingida. Insisto, no tenemos la seguridad, pero es viable pensar de dónde viene de repente este asunto, ¿no? Que por cierto, no tenemos la seguridad y deberíamos de tenerla eventualmente, debería de estarse investigando este asunto más a fondo. Este asunto de cuidar a las audiencias y a los televidentes debe de vigilarse por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, si mal no recuerdo, ¿no? Que debería estar actuando de oficio en este caso, César. Es correcto, y la propia Secretaría de Gobernación. Sin embargo, pues obviamente no van a patear el pesebre, Óscar. Los ciudadanos tenemos un medio, la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental, donde si alguien quisiera, bien podría solicitar al gobierno federal un informe detallado de las pautas comerciales que ha contratado, de las inserciones pagadas que ha contratado con Televisa, y en específico que el gobierno afirme o desmienta que haya contratado esta pauta o esta inserción en el programa de hoy, cuyo segmento pues ya lo hemos dicho cuál es, ¿no? Va dirigido al ama de casa que no trabaja y que se queda en casa durante ese horario, ¿no? Oye, ¿sabes qué pasa? Que también es que si a esto no se le da un seguimiento y no llegamos a un dictamen que se pueda hacer público y que podamos conocer, porque finalmente fue un hecho notorio
tanto para el instituto como para todos nosotros los mexicanos, si no se le da un seguimiento, pues estamos precisamente en el caso de que simplemente se archiva un expediente, ¿no? Y se puede tomar por corrupción. Es que necesita investigarse este tipo de asuntos, si no, no avanzamos. Claro, y sobre todo lo que insistimos mucho en este programa, Oscar, que nuestros televidentes, que son gente educada, por supuesto, si no, no nos estuvieran viendo, pues que ejerzan ese derecho crítico, ese derecho de crítica, y sobre todo que busquen las fuentes de información confiables y abran la voz, externen su malestar y obviamente que castiguen a los malos gobernantes, que castiguen a las malas empresas por este tipo de prácticas y finalmente son medios. Tenemos el poder de hundirlos. Si no queremos o no estamos conformes con el contenido que nos están vomitando, fácilmente podemos cambiarle de canal y buscar una alternativa de entretenimiento que sea más ad hoc a nuestra condición de personas pensantes. Claro, por supuesto, sobre todo pues tener claro que una cosa es publicidad y otra cosa es contenido, ¿no? Incluso, obviamente tenemos el derecho todos los ciudadanos de ver este tipo de programas y con esto no estamos diciendo que no se deben de ver. Hay personas que pueden gustar mucho de este tipo de programas, de revista, de novelas, de series, de televisión que se construyen y que se producen aquí en México y que algunas de ellas son muy buenas, ¿por qué no? También hay que decirlo, ¿no? Y si no, cuando menos entretienen. Y eso no tiene nada de malo. No, el entretenimiento no tiene nada de malo, sino todo lo contrario, ¿no? El problema es cuando quieres utilizar esa vía para verle la cara a la gente, ¿no? Cuando quieres verle la cara a la gente o cuando quieres formarle el criterio a la gente de acuerdo a la conveniencia del gobierno en turno. Eso es lo serio, es lo que los ciudadanos no podemos permitir. Que un aparato como la televisión nos forme el criterio cuando nosotros tenemos la primera obligación de educarnos, de instruirnos y de conocer nuestro entorno para poder mejorar no solamente nuestra condición de vida, nuestras condiciones sociales, sino también las condiciones sociales de nuestros hijos y las futuras generaciones. Ahora, yo te dijera, César, que aquí hay muchos temas que se pueden analizar y hay mucho trabajo que se puede hacer en cuanto a políticas públicas, pero la verdad es que me quedo pensando y digo, no, se supone que ya tenemos un marco regulatorio. Se supone que este tipo de acciones se deben de vigilar y de sancionar. O sea, es que no tenemos que crear nada más para que eso se pueda hacer, ya lo tenemos. La cuestión es que se haga, ¿no? Claro, el problema de toda la vida en México, que tenemos las leyes más bonitas, más perfectas, pero que no pueden ejecutarse por falta de voluntad de las autoridades administrativas cuya ejecución están a cargo, ¿no? Claro, claro, finalmente, y nosotros tenemos que pugnar, si estás de acuerdo conmigo, para que se cumplan, ¿no? Es correcto. Con todas las herramientas que tengamos a la mano. Es correcto. César, yo te quiero agradecer otra vez por estar aquí con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. Y pues te dejamos la invitación abierta para la próxima semana, ya sabes. Gracias, acá nos veremos. Al contrario, gracias a ti, César. Bueno, vamos a un corte comercial y volvemos para la última parte, para la consultoría legal. No le cambie. Esta sección fue presentada por Infobaja.